Playful Craft. ¡Yay! Hola manitas, ¿cómo estáis? Hoy vamos a ampliar nuestra colección de Fake Littles. ¿Conocéis los Shopkins Real Littles? Son juegos de desembalar sorpresas que son miniaturas de productos reales de supermercados estadounidenses. Hay muchísimos vídeos de unboxing de Real Littles en YouTube. Se llaman así, Real Littles. Como los míos no son reales, que son falsos, que los hago yo, los llamo Fake Littles. Pues hala, vamos allá y veamos cómo se juega. Nos ha tocado aquí una caja de corazón así de Real Littles para mí, que son 2 y son de mousse. Y abrimos un basket también. Pero mira, cositas. Ahora, otro plástico. Listo. ¡Qué bonito! ¿Qué es? Almendras. ¡Qué bueno! Otro. Y aquí otro. Haces zoom in y zoom out. Estás entendiendo cómo funciona la cámara, ¿verdad? Bueno, ¿cuál es tu Shopkin? Eso, que es un ejo. Ejo. Es un gofre, ¿verdad? Sí. ¿Te gusta? Sí, empaquetar. Me encanta. Es muy bonito. Los otros. Basket. Basket. Los ejos. Ejo. Vale, y ahora A la caja. a la caja. ¡Oh! No cierra. Sí, cierra, hombre. A ver, y ponle la tapa, cariño. Teníamos abrirla a bonito. ver qué hay dentro. Fake Littles para Sancho Corazón de la. ¿Quieres abrirla? Fake Littles, tu mini pack, ¿verdad que sí? Sí. Ay, ¿estás contento? Sí. ¿Te ha gustado? Bueno, pues nosotros seguimos abriendo y cerrando y embalando y desembalando. Y vamos a ver cómo hemos hecho esta caja. Te quiero mucho. Y yo a ti. Cada Fake Little consiste en un envase o mini pack que contiene una figurita o Shopkin. Me gusta ir variando formas y tamaños, por eso suelo empezar eligiendo lo que va a ser el mini pack. Estos son botes de crema rellenables como para llevar de viaje. Son del todo a 100 y he pagado las 2 unidades 1,10 €. En Amazon compré esta bandeja, la venden con su tapa o sin ella, y contiene 30 frasquitos para manualidades, pues para cuentas, abalorios, diamantitos. Estos mismos tarros los venden sueltos en AliExpress. Suelen salir 4 unidades por algo menos de 2 €. Los tienen en diferentes formas, como cuadrado o de corazón. Y para ahora voy a elegir este, el de corazón. Las figuritas las hago con Fimo. Voy a usar blanco para el papel del bombón. Suelo usar objetos comunes, como un bolígrafo, para ayudarme a modelar. Aquí voy a apoyar en la propia mesa para formar la base de apoyo y también uso herramientas específicas de modelado. Un recurso muy útil es una chincheta de punta plana y, por supuesto, un palillo. Con el propio boli redondeo el interior y bueno, es un poco grueso, pero no me importa. Así tengo margen para convertirlo en otra forma. Vamos a ver si nos cabe en la cajita. Pues mira, sí cabe. Y de hecho nos podrían caber 2. Voy a convertir ahora esta forma redonda básica en otra cosa. Por ejemplo, un corazón. Yo creo que esto va a quedar muy mono. Lo horneo durante unos 5 minutos a 100 grados. Y mientras eso se hornea, tengo aquí un cubito de Fimo color tofe. Voy a hacer unas almendras picadas para que Sancho las añada al final. Estiro la masa, corto tiras finas y voy a ir cortando chispas muy pequeñitas. Casi mejor las pongo directamente en la propia bandeja. Y cuando tengo una buena cantidad, las horneo unos 3 minutillos a 100 grados. Los papelicos de los bombones ya están listos. Vamos a rellenarlos. He mezclado Fimo de diferentes colores y aquí los tengo preparados. Voy a hacer un corazoncito rosa y una bolita color crema para el relleno. Recubro el corazón con chocolate con leche.
y la bolita con chocolate negro. Y voy a probar si me caben de altura. Pues sí que me caben y de hecho me sobra espacio, así que voy a darles más altura. Este color toffee no lo voy a usar, pero sí usaré el chocolate negro y el chocolate con leche para hacer una primera forma básica sin relleno. Una bolita de negro y un corazoncito de con leche. Recupero las formas con relleno del principio para colocarlas encima. Compruebo la altura y por poco, pero no me caben. Reduzco un poco el tamaño de las piezas con relleno, extrayendo un pellizco por la parte de abajo. Y ahora modelo unos mordisquitos para que se vea el relleno. Hornearé unos 15-20 minutos a 100 grados. Mira mi vida, vamos a poner la cajita aquí. Y ahora ya tenemos horneadas las almendras picadas. ¡Almendras! Voy a ponértelas en la misma cajita de momento y las reservamos. Y también tenemos listos los bombones. ¿Qué te parecen, Chiqui? ¿Te gustan? ¡Mucho! ¡Qué bien! Y ahora vamos a barnizarlos con Mod Podge. ¡Papas! Barniza, barniza, mi vida. Cookies. Hoy qué bien te está quedando. Y cuando quieras, pues barnizas el otro. Mira por los cupcakes, son bonitos. Ya. Muy bien, pues los ponemos en la bandejita. Y mira, vamos a poner las almendras encima de los bombones. ¿Quieres espolvorear o volcarlo? ¿Cómo lo vas a hacer? Ah, mira, las almendras es que están encima. Ah, muy bien. A ver, dale así con el dedito. ¡Almendras! Muy bien, Sancho. Ahora mira, voy a recuperar yo algunos trocitos para ponerlos así encima. Y cuando se seque quedará satinado y totalmente transparente. ¡Ay, qué bonito nos ha quedado! ¡Me encanta! ¡Oh, mi niño que ha hecho un corazón! A mí me encantas tú. Oh, muchas gracias, Sancho, te quiero. Oh, oh, oh. Un montón de besos. Te quiero. Oh, y yo a ti. Te han quedado muy bonitos, cariño. Vamos a dejar secar. ¿Sabes qué es lo siguiente? Vamos a decorar la cajita. Y mira, esta es la etiqueta que ha diseñado Tula. ¿Te gusta? Sí. Y tendremos que encajar la pegatina en la forma de corazón. A ver, pon. ¡Ay, qué bien te ha quedado! Muy bien, Sancho. Está un poco revirada. ¿Sí? ¿Está un poco revirada? Corregimos. Vamos a corregir. Está un poco revirada. Bueno, pues más o menos ahí la tenemos. Ya solo nos queda decorar los laterales con unas tiras de color rojo. ¡Hala! Pues ya las pegamos y cuando esté listo... ¡Nos vemos! Muy bien, cosita. En un juego de sorpresas el embalaje es muy importante. Los plastiquillos interiores me gusta ponerlos de diferentes colores en cada caja que vamos haciendo. Por cierto, este es un gran juego de memoria. Sancho recuerda a qué caja pertenece cada mini pack, el color de cada plastiquillo correspondiente e incluso en qué orden los descubrió cuando abrió por primera vez cada una de sus cajas de Fake Littles. Así que querría que los plastiquillos de la caja que estamos haciendo hoy sean de otro color. Pero caso en la que no me quedan bolsas. Bueno, tengo esta, que es de una tienda. Vale, habéis acertado, es de Arenal. Y lo que no me triunfa es que tiene muchas letras y se me va mucho del tema de los Fake Littles. Lo primero que voy a probar es quita esmaltes para uñas sin acetona y... ¡Hola! No me puedo creer lo fácil que se quita. A ver, a ver... Ya me he emocionado, se las voy a borrar todas. Recorto por un lado 2 cuadraditos y aparte 4 y 4. Doblo por la mitad y pego los laterales con cinta adhesiva transparente para crear una bolsita. Corto el exceso de cinta y voy a hacer lo mismo con el plástico grande. En el plástico pequeño guardo el Shopkin o Fake Little. Lo meto así envuelto en el mini pack y meto el mini pack en el plástico grande. Yo siempre ando pensando cómo invitaros a suscribiros y mira, el truco para quitar las letras te lo regalo. ¿Es o no es como para suscribirse? Bueno, aquí tengo unas etiquetas que he preparado en el ordenador y las he impreso en papel de pegatina.
Para este proyecto no pensaba hacer un imprimible porque las medidas dependen totalmente de los tarritos que podáis conseguir. Pero en fin, si veis que os va a interesar, decídmelo en los comentarios y algo me curraré en playfulcrafts.com. Voy a plastificar con forro para libros autoadhesivo. Yo ya sabéis que esto de pegar, pelar, todo a la vez, no se me da. Prefiero retirar el papel totalmente y dejarlo caer por su peso. Aliso y recorto con tijeras. Fake Littles para Sancho Corazón de la. Pues ala, sigo recortando las demás y en breve las pegamos. Esta es la nueva caja que vamos a decorar. Es del todo a 100, he pagado 1,20. Tiene tapa, por dentro es blanca. Y tenía yo muchas ganas de incluir una cestilla de la compra. Esta es de AliExpress, pagué 1,27, 2 unidades. Meto los 2 plastiquillos con los mini packs, pongo la tapa y justo a tiempo porque aquí viene Sancho. Hola, cosita. Gracias. De nada. Mira, chiqui, ponemos las etiquetas. Yo había pensado poner esta por aquí abajo. A ver, ponla por aquí, en el pico. Jaja. Muy bien, mi vida. Y cuéntanos, ¿quién nos ha enviado la caja? ¡Mus! Mus. Vamos a poner ahora la de eso, esa o esta, la que tú quieras. Esta, vale, pues esta, pon cariño. Nos cabe, igual es que había yo apurado un poquito más. Para poner esta un poquito así como justo al borde. Ah, eso será, que tú la Pico, mucho aquí al borde. Pica. Ujú. Y ahora a ver dónde te cabe. ¡Oh, qué bonito! Y esta otra. Ahí. ¡Ay, qué bonito! ¡Qué bonito, Sancho! ¡Qué bien te ha quedado! Y ahora... Estos. ¿Qué es? ¿Y qué? ¿Qué será? ¿Qué será? ¡Oh! ¡Otro! ¡Oh, qué bonito! ¿Qué es? Esos que no tienen ojitos. No tienen ojitos, no. A ver, vamos a enseñarlos. Mira, Esa. ¡ay, qué bien han quedado! ¿Y quién ha pegado las almendritas? Sancho. ¿Y con qué? Con Fimo. Ajá, muy bien, mi vida. Y esto. Oye, ¿puedo meter estos aquí y poner la tapa? A ver cómo queda de mono. ¡Ay, qué mono! ¡Ojo! ¡Otro! Y este sí tiene ojos. ¡Ego! ¡Ojo! Thick and fluffy. Y mira, de paso podemos enseñar... Mira qué uñas, mira. Uñas de Fimo. Bueno, ¿y esto? Un caipecam. A ver, pues ponlo aquí que se vea. Un basket. ¡Un basket! ¿Te gusta? Sí. ¡Qué bien! Voy a empaquetar. Ah, claro, ahora toca empaquetar. Pues, ¿qué te parece, Sancho, si vamos empaquetando esto rápidamente y pasamos a despedirnos viendo tu colección de Fake Littles? Haz todo como tú quieras. Vale, entonces, ¿sí? ¿De acuerdo? Yo que todo hazlo como tú quieras. Gracias, mi vida. Pues venga, vamos ya a ver tu colección de Fake Littles. Vamos a abrir una caja rosa. 2 plastiquillos. 3. Y dentro, miren, Cinnamon. Ups. Otro plastiquillo. Y hay un producto. Y es una chorretadilla de jabón. Una chorretadilla de jabón con una esponja y un patito de goma. ¿Te gusta, Sancho? Sí. Muy bien. Y el otro está... Tenemos los Chroma Key Beanies. Otro. Acá tenemos mermelada. ¿Qué es? Una mermelada de limón. Ya que te quiero. Oh. Tradición mermeladita. Ya está abierta, pues ahora. Me voy a tirar de Ringler. Y un montón. Kid Cuisine, con salchichas, guisantes, bacon, un poco de todo. ¿Qué me vas a decir? Hebrews National Beef Franks in a Blanket. Ups. Es una salchichilla envuelta en hojaldre.
Klondike. Klondike Choco Taco. Klondike. Estaba el hotel. Rotel, salsa de tomate con habaneros. Pringles de cebolla. Brewers ice cream. Breyers Ice Cream con fresitas y todo. Juice. Zumo de naranja, orange juice. Banana. ¿Y de qué color es? Verde. Manwich, Fake Littles, de mousse. Lemon. Manwich, preparado para hamburguesas. Fruit Pops. Fruit Pops, un polito de fresa. ¡Esta! Hay mermelada. Más mermelada, pero dentro había más mermelada. Se me ha caído. Mermeladita de arándanos en su cucharita. Pringles. Otro plástico, pero es- Ups. ¿Se han despegado unas patatillas? Bueno, lo voy a pegar yo con una gotita de cianoacrilato. Echo una gotita. Gracias, Sancho. Presiona un poquito. Y como no debes tocar el cianoacrilato fresco bajo ningún concepto, dejamos secar. La última. ¡Esta! Swiss Miss, cacao soluble. Una tacita de chocolate. Efectivamente, es una tacita de chocolate. Una un plátano. Sí, un plátano. Bueno, y de hecho nuestros Fake Littles están diseñados para que encajen de tamaño con nuestras muñecas Barbie o en este caso Ken. Bueno, que me voy a comer un plátano. Ja, ja, ja. Bueno, pues esta es la colección por el momento. Otra vez se me ha caído. Pues ya ves, si nuestras manitas pueden. Las nuestras también. Gracias por vernos. Gracias. Otro corazón. Otro corazón. Si te ha gustado, comenta, suscríbete. Otra vez. Cómete un desempaqueta un montón de regaderas. Y nos vemos en el próximo vídeo. Agur. Ya nos acabó el vídeo. Muy bien, Sancho. Agur. Bye. Playful Rap. Yay.